Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a nuestro canal de Burbuja del Español. Hoy te quiero hablar de algo importante que veo todo el tiempo en los aprendientes de español. Hay algunos pequeños errores, sí pequeños, pero que podrían hacer sonar un poco extraño tu español, o quizás peor, que cambie completamente lo que realmente quieres decir. Así que en este video te los voy a mostrar con ejemplos reales para evitar este tipo de situaciones. Existe la frase errar es humano, pero es mejor saber qué errores no deben cometerse al momento de hablar un idioma. Si quieres mejorar tu español, quédate hasta el final de este video. Si están listos, empecemos. El primer error que escucho mucho es ¿todo qué? No. ¿Todo qué? Escuché a algunos estudiantes decir algo como todo que hice fue estudiar. ¿Crees que está faltando algo en esta oración? Parece que algo no suena bien. Y es que estamos omitiendo el artículo lo. Todo lo que hice fue estudiar. ¿Y esto por qué? Porque en el español, después de la palabra todo, necesitamos un puente. Lo que, la que, muy necesario. ¿Todo que pasó? No. ¿Todo lo que pasó? Correcto. A ver, veamos si encuentras el error o algo extraño en esta frase. ¿Quién está caminando y quién está viendo? Veo la gente caminando. Esto depende de cómo quieras formular tu frase. Porque si tú caminas mientras ves a la gente, necesitamos la preposición a. Veo a la gente caminando. Tiene más sentido. Pero si tú eres un observador y las otras personas caminan, entonces puedes decir veo a la gente que camina. Algunas preposiciones son muy importantes para darnos a entender mucho mejor en el español. Otro error muy similar al primero, pero en plural. Vimos que es incorrecto decir todo que, pues es lo mismo para decir todos que. Por ejemplo, esta oración. Todos que vienen a Perú se enamoran de Machu Picchu. Todos que vienen, lo correcto sería todos los que vienen a Perú se enamoran de Machu Picchu. No te confíes en traducir las palabras literalmente desde otros idiomas. Hay que tener en cuenta estos detalles. Pasemos al siguiente error, y este es no conjugar bien algunos verbos que actúan diferente en el español. ¿A qué me refiero con que actúan diferente? Su conjugación no es la misma que un verbo regular. Podemos incluir aquí los verbos costar, gustar y faltar. Veamos algunos ejemplos. Para estos verbos necesitamos un pronombre extra. Vamos a decirlo así de manera fácil. Entonces, gustar sería me gusta. Costar también puedes decir me cuesta. En el caso de costar, el significado varía un poco. Puede ser el costo, el precio de algo, pero si lo utilizas con otro pronombre como gustar, me gusta, y dices me cuesta, significa que algo es un poco difícil para ti, es complicado de hacer. Me cuesta hablar chino, por ejemplo. Lo mismo sucede con me falta o me gusta. Cuando usamos los verbos con ese tipo de conjugaciones, el sujeto no eres tú. Es la cosa que te gusta, que te falta o que te cuesta. Y una vez más lo vuelvo a repetir, no traduzcas directamente de tu idioma. Hay que tener en cuenta que las estructuras gramaticales no son las mismas. Y si quieres tener un buen nivel de español, no puedes perder esto de vista. Hasta ahora hemos visto muchos tipos de errores que cometen algunos estudiantes. Pero antes de continuar, quiero recomendarte visitar nuestro canal de YouTube.
Aquí podrás encontrar muchos más videos sobre diferentes temas como gramática del español, la cultura hispanohablante y algunos datos interesantes como el de este video. Te recomiendo activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo y así seguir practicando tu español con nosotros. Así que no te olvides de visitar los otros videos de nuestro canal, por supuesto cuando llegues al final de este. Así que continuemos. Siguiente error: confundir el imperfecto con el indefinido. Hablemos de pasados. Decir esta expresión de niña comí muchas galletas es incorrecto. ¿Por qué? Te doy unos segundos para pensar. Exacto, en este caso estamos hablando de un hecho del pasado que es casi una rutina, una descripción del pasado que también está conectado con una emoción. Sobre todo estamos utilizando un marcador temporal cuando era niña. Comía muchas galletas sería la oración correcta. Esto es muy diferente a si quiero decir ayer comí una galleta. ¿Qué sucede aquí? Es un pasado cercano que ha terminado. Comí una galleta y nada más. No tiene una conexión con el presente, ni mucho menos algo emocional. Otro error bastante común. Digo, ¿voy a Lima? O digo, vengo a Lima. ¿Cuál piensas que es correcto? Este error suele venir de muchos diferentes idiomas porque se dice de forma diferente, como por ejemplo en el inglés o en el italiano. Lo que te puedo decir es que ambas expresiones son correctas. Todo depende desde dónde lo dices. Por ejemplo, si yo estoy en Lima en este momento y un amigo quiere visitarme, le digo, ¿cuándo vienes a Lima? Vienes a donde yo estoy. Cuando esta persona irá por Lima, digo, ¿cuándo vas a Lima? Ahí yo no estoy en ese lugar donde la persona irá. Entonces, un tip para recordar: venir hacia mí, ir hacia afuera. Error número 7. Decir estoy bien cuando quieres decir que estás feliz. Decir estoy bien no significa realmente expresar alguna alegría. Simplemente no estás mal. Si estás muy feliz, lo más natural es decir estoy contento, estoy muy animado hoy, estoy súper feliz, la verdad, o también estoy de buen humor. No tengas miedo a mostrar tus emociones con más precisión. Los hispanohablantes estamos muy acostumbrados a esto, así que exprésate. Error número 8. La posición del sustantivo y el adjetivo. En español tenemos algunas excepciones con el orden del adjetivo y el sustantivo, pero son solo algunas. Lo correcto es primero colocar el sustantivo y luego el adjetivo. Mi madre es muy amable, mis amigos son muy simpáticos, mi hermano es fuerte. Tiene mucho más sentido y lo menciono porque en algunos otros idiomas es al contrario. No traduzcas literal. Este es un tema básico del español, así que no lo olvides. Otro error muy común es usar la palabra muy con algún participio pasado. Esto realmente no le da mucho sentido a las frases. Por ejemplo, decir estoy muy casado, ¿qué se entiende por esto? O también la película fue muy sorprendida. ¿Quién fue la sorprendida? ¿Tú o la película? A veces la palabra simplemente no tiene sentido en estos contextos, así que busquemos otras opciones. La película fue muy impactante, o también cambiar el orden. Me sorprendió muchísimo la película. Y llegamos hasta el error número 10, y es repetir siempre los mismos verbos en lugar de buscar nuevas expresiones o expresiones alternativas que signifiquen lo mismo. Voy a ponerles el ejemplo del verbo engañar. Si dices no me engañes, ¿qué otras formas puedes decir para este mismo contexto? Por ejemplo, no te dejes engañar,
No seas ingenuo, no te fíes de todo el mundo, no caigas en la trampa. Si varías tu vocabulario, vas a sonar más natural. Aquí te mostré muchas expresiones desde la más básica hasta la más cotidiana. Así que estos son los errores principales que he visto en los estudiantes. Por supuesto, he visto algunos otros más que quizás vamos a mencionar en algún otro video. Pero como siempre, quiero saber qué piensas tú. Cuéntame, ¿cuál de estos errores has cometido tú alguna vez? ¿O cuál de estos te ha sorprendido? Ya sabes que puedes escribir tus respuestas en los comentarios. Siempre leemos todos. Y no olvides, con mucho respeto. Te felicito por haber llegado hasta el final de este video. Ya sabes que si te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido a diario y también muchos ejercicios. Y si no sabes cuál es tu nivel exacto de español, no te preocupes. Tenemos una prueba totalmente gratuita en nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí también puedes encontrar artículos en español y clases online con nuestro staff de profesores. O quizás conmigo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.